Me desperté a las 3 en una AM por un ruido extraño que provenía del patio trasero. Me levanté confundido y fui a la ventana de mi dormitorio. Lo que vi me dejó paralizado. Mi hijo Marcus y mi nuera Andrea estaban en mi patio trasero con una linterna en la mano, enterrando algo en el suelo. Sus movimientos eran desesperados, nerviosos, como si estuvieran cometiendo un delito. Me quedé allí, escondido detrás de la cortina, observando a las dos personas en las que más confiaba en el mundo, haciendo algo a mis espaldas en mitad de la noche. Cuando terminaron, taparon rápidamente el agujero y se colaron en la casa como ladrones en la oscuridad. Esperé hasta que se fueron a trabajar al día siguiente. Mi corazón no había dejado de latir con fuerza desde que los vi. Cogí una pala y fui directamente al lugar donde habían cavado. La tierra estaba suelta, fresca. Empecé a cavar con manos temblorosas, sin saber qué diablos iban a encontrar. Cuando finalmente saqué el objeto enterrado, casi me desmayo del susto. No podía creer lo que tenía delante. Era algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre las personas a las que había amado y protegido durante décadas. Pero para entender por qué lo que encontré destruyó mi alma, hay que saber quién soy. Llamo Marshall Matthews. Tengo 69 años y toda mi vida he sido el tipo de hombre que lo da todo por su familia. El tipo de hombre que se sacrifica sin pedir nada a cambio, que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. Marcus entró en mi vida cuando solo tenía 3 años. Su madre había muerto en un accidente de coche y se había quedado completamente solo en el mundo. Mi corazón se rompió cuando lo vi por primera vez en ese orfanato. Tan pequeño, tan perdido, tan necesitado de amor. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos biológicos, así que decidimos adoptarlo inmediatamente. Desde ese momento, Marcus se convirtió en el centro de mi universo. Le di todo el amor que había acumulado en mi frustrado corazón de padre. Lo crié como si fuera mi propio hijo. Lo protegí de todo mal. Le eduqué con los mejores valores que pude enseñarle. Trabajé día y noche para darle la mejor vida posible. Cuando cumplió 18 años, incluso puse este rancho a su nombre, para que se sintiera completamente parte de la familia. Hace 3 años se casó con Andrea. Al principio me gustaba. Era una joven educada y trabajadora que parecía amar sinceramente a mi hijo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Pequeños comentarios irrespetuosos sobre mi edad. Sugerencias de que tal vez era hora de que considerara mudarme a una residencia de ancianos. Miradas cómplices con Marcus cuando creían que no los veía. Mi esposa murió hace 5 años y desde entonces he vivido solo en esta casa que construimos juntos. Un hermoso rancho a las afueras de la ciudad con 3 acres de tierra y una casa de campo que vale una fortuna. Durante estos años de viudez, Marcus y Andrea comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, pensé que era porque se preocupaban por mí, porque querían cuidar de su padre viudo. Qué ingenuo fui al creer que sus intenciones eran puras. Ahora, con lo que encontré enterrado en mi patio trasero, todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Durante las últimas semanas, había notado que Marcus parecía nervioso, inquieto. Andrea también se comportaba de forma extraña, como si estuvieran tramando algo a mis espaldas. Los oía susurrar en la cocina y cuando entraba, cambiaban inmediatamente de tema. Los veía revisar unos papeles que escondían rápidamente cuando me acercaba. Esa noche, cuando los vi enterrando algo en mitad de la noche, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la forma más aterradora posible. Pero lo que encontré enterrado superó todos mis peores temores. Cuando saqué ese objeto de la tierra y vi lo que realmente era, comprendí que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían traicionado de la forma más vil e inimaginable. Lo que tenía en mis manos era la prueba de que todo lo que creía sobre mi familia era una mentira. Todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba ante mí. Y esto era solo el comienzo de la pesadilla que estaba por venir. Lo que encontré enterrado en ese agujero eran documentos. Pero no cualquier tipo de documentos. Eran papeles que guardaba en mi caja fuerte personal.
Documentos a los que solo yo tenía acceso. Papeles que nunca deberían haber salido de mi habitación. Mi testamento original, las escrituras de la propiedad del rancho, mi póliza de seguro de vida y lo más inquietante de todo, una carta que había escrito hacía 2 años, dirigida a un abogado, en la que expresaba mis sospechas sobre el extraño comportamiento de Marcus y Andrea. Mis propias manos temblaron cuando reconocí mi letra en esa carta. Una carta que nunca envié, que guardaba como desahogo personal, en la que escribía cómo había empezado a sentir que Marcus ya no me veía como su padre, sino como un obstáculo, como una vieja carga que se interponía entre él y mi herencia. Ahora lo entendía todo. Marcus había violado mi privacidad, había abierto mi caja fuerte de alguna manera, había leído mis pensamientos más íntimos y había decidido enterrar las pruebas para que nunca pudiera demostrar sus verdaderas intenciones. Pensó que si esos documentos desaparecían, no tendría forma de protegerme legalmente de lo que estuvieran planeando. Pero cometió un error fatal. No sabía que yo tenía copias de todos esos documentos guardadas en un lugar completamente diferente. No sabía que durante los últimos meses, intuyendo que algo iba mal, había empezado a tomar precauciones. Y desde luego no sabía nada de la cuenta bancaria secreta que tenía con más de $200,000, procedentes de la venta de algunas propiedades que heredé de mi hermana el año pasado. Marcus siempre había sido inteligente, pero subestimó por completo a su padre adoptivo. Creía que yo era un anciano tonto y confiado que se tragaría cualquier mentira que me contara. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente, cuando llegaron a almorzar, como todos los domingos, los miré con ojos completamente diferentes. Ya no veía a mi querido hijo y a su esposa. Veía a dos depredadores que habían estado planeando mi destrucción mientras yo les servía la comida con amor paternal. Marcus se sentó a la mesa con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Andrea ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. Se sirvió el guiso que yo había preparado con tanto cuidado como si fuera su derecho, como si yo fuera su sirviente doméstico gratuito. Papá, comenzó Marcus con voz melosa. Andrea y yo hemos estado pensando en tu situación aquí en el rancho. Esta casa es demasiado grande para alguien de tu edad solo. Los gastos de mantenimiento deben estar arruinándote económicamente. Andrea asintió con falsa preocupación. Sí, Marshall. Además, vivir tan aislado no es bueno para ti. Deberías estar cerca de gente de tu edad, en un lugar donde puedas recibir la atención médica que necesitas. Sus palabras eran como dagas envenenadas. Hablaban de mi futuro como si yo fuera una carga, como si mi bienestar fuera un inconveniente que tenían que resolver. Pero lo más doloroso era el acto, la forma en que fingían preocuparse por mí, cuando en realidad solo querían deshacerse de mí. ¿Y qué proponen?, pregunté con voz tranquila, aunque por dentro me sentía ahogada por la rabia y el dolor. Marcus intercambió una rápida mirada con Andrea antes de responder. Bueno, hemos visto algunas residencias de ancianos muy buenas en la ciudad, lugares donde podrías socializar, donde tendrías actividades, atención médica las 24 horas y, por supuesto, añadió Andrea con esa sonrisa venenosa, nos encargaríamos de vender el rancho para pagar todos esos gastos. No volverías a preocuparte por nada en lo económico. Ahí estaba su plan completo, expuesto sin ningún tipo de vergüenza. Querían internarme en una residencia de ancianos y quedarse con mis propiedades. Querían que vendiera mi casa, el lugar donde había sido feliz con mi esposa, donde había criado a Marcus, donde tenía todos mis recuerdos más preciados. ¿Y si no quiero dejar mi casa?, pregunté, manteniendo la calma, aunque sentía que el corazón me iba a salir del pecho. La máscara de Marcus comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa se volvió tensa, forzada. Papá, no seas terco. Ya no eres joven. Pueden ocurrir accidentes. ¿Y si te caes y nadie te encuentra durante días? ¿Y si tienes un problema de salud y estás completamente solo? Además, intervino Andrea con voz más dura, mantener este rancho cuesta una fortuna. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios públicos. Tu pensión de viudo no alcanza para nada de esto.
Estás viviendo por encima de tus posibilidades. Era increíble cómo habían calculado cada argumento para hacerme sentir como una carga económica y emocional, como si mi existencia fuera un problema que necesitara una solución inmediata, como si hacer lo que ellos querían fuera la única opción lógica. Necesito tiempo para pensar, les dije finalmente. Marcus dio un puñetazo en la mesa y por primera vez vi su verdadero rostro. El rostro de un hombre frustrado porque su víctima no se comportaba como él esperaba. ¿Tiempo para qué, papá? Para seguir siendo terco. Ya no tienes 20 años. No puedes tomar decisiones como si fueras a vivir para siempre. Marcus tiene razón, añadió Andrea con voz cortante. A tu edad, las decisiones importantes deben tomar las personas más jóvenes, más preparadas, personas que realmente entiendan cómo funcionan las finanzas y la planificación futura. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me trataban como si fuera una persona senil, incapaz de cuidar de mi propia vida, como si mi edad fuera sinónimo de incapacidad mental, como si ser mayor me quitara automáticamente el derecho a decidir sobre mi propio futuro. Pero lo que más me dolió fue que viniera de Marcus, el chico al que había criado como a mi propio hijo, al que había dado todo mi amor, todo mi esfuerzo, todos mis recursos. El chico por el que había sacrificado mi juventud, mi tiempo, mis propios sueños. Esa noche, después de que se marcharan, me quedé despierta hasta muy tarde, repasando cada palabra de esa conversación, cada gesto irrespetuoso, cada mirada calculadora, cada frase diseñada para hacerme sentir pequeña e inútil. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se juega realmente a este juego. Pero no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Durante los días siguientes, Marcus y Andrea intensificaron su campaña psicológica contra mí. Era como si hubieran interpretado mi silencio como debilidad, como una señal de que estaba cediendo a sus demandas. No tenían ni idea de que cada palabra venenosa que me decían solo reforzaba mi determinación de destruirlos por completo. El martes por la mañana, Andrea llegó sin avisar con unos folletos en la mano. Los dejó caer sobre la mesa de mi cocina como si fueran órdenes militares que tenía que obedecer sin cuestionar. Mira, Marshall, ya he hecho toda la investigación por ti. Estos son los 3 mejores lugares que he encontrado. Tienen actividades para personas mayores, comidas incluidas, servicio médico permanente. Incluso tienen un salón de belleza dentro. Hablaba de estas prisiones geriátricas como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un resort de lujo, como si encerrarme entre 4 paredes con otras personas mayores abandonadas por sus familias fuera el gran premio que había estado esperando toda mi vida. Son un poco caras, continuó con falsa preocupación. Pero no te preocupes por eso. En cuanto vendamos el rancho, tendrás suficiente dinero para pagar años por adelantado. De hecho, sobrará bastante para que Marcus y yo te ayudemos con cualquier gasto extra que puedas tener. La desvergüenza me dejó sin palabras. No solo querían robarme mi casa, sino que tenían la audacia de hablar como si me estuvieran haciendo un favor, como si quedarse con el dinero de la venta fuera una parte natural del proceso de cuidarme. ¿Y dónde vivirán mientras tanto?, pregunté con voz neutra. Andrea sonrió con esa expresión que ya conocía muy bien. La sonrisa de alguien que cree que ya ha ganado el juego. Bueno, obviamente nos quedaremos aquí hasta que se venda la propiedad. Alguien tiene que cuidar la casa, mantenerla presentable para los posibles compradores. Marcus se va a tomar un tiempo libre en el trabajo para dedicarse por completo a la venta. Por supuesto, el plan perfecto. Echarme de mi propia casa mientras ellos se instalaban como nuevos propietarios y vivían cómodamente a mi costa, mientras yo me pudría en una residencia de ancianos pagada con el dinero de mi propiedad. Además, añadió con voz más dura, esta casa necesita muchas reparaciones antes de poder venderse bien. El techo tiene goteras, el revestimiento está viejo, el jardín está descuidado. Va a requerir una inversión considerable para ponerla en condiciones. Era increíble cómo había pasado de fingir preocupación paternal a criticar abiertamente mi hogar. La casa que había mantenido impecable durante décadas era ahora, según ella,
un desastre que requería su intervención salvadora. Esa noche, Marcus llegó con una actitud completamente diferente. Ya no fingía ser el hijo cariñoso, preocupado por su padre. Su máscara había caído por completo. Papá, basta ya de complicar las cosas. Andrea y yo hemos tomado una decisión. La semana que viene visitarás los 3 lugares que ella ha seleccionado y elegirás uno. No es una sugerencia, es lo que va a pasar. Su tono era el de alguien que da órdenes a un empleado rebelde. Ya ni siquiera se molestaba en usar palabras dulces o argumentos falsos. Era pura imposición, pura intimidación. Y si me niego, pregunté, aunque la grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo. Marcus se me acercó con una expresión que me asustó. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio absoluto. Desprecio por el hombre que lo había criado, que lo había sacrificado todo por él. No te negarás, papá, porque a tu edad, viviendo solo en esta gran casa, pueden ocurrir muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Los suelos pueden ser resbaladizos. Los medicamentos se pueden confundir fácilmente. Sus palabras eran amenazas apenas veladas. Me estaba diciendo que si no obedecía voluntariamente, se asegurarían de que me pasara algo, que mi accidente sería la excusa perfecta para tomar el control de mi vida y mis bienes. Además, continuó con voz gélida, ya he hablado con Dr. Oliver sobre tu estado mental. Le dije que últimamente has mostrado signos de confusión, olvidos y decisiones irracionales. Está muy preocupado por tu capacidad para vivir de forma independiente. El doctor Oliver era el médico de cabecera de la familia desde hacía años, un hombre que siempre me había tratado con respeto y afecto. La idea de que Marcus le hubiera mentido sobre mi estado mental me enfureció hasta niveles que no sabía que existían. ¿Le has mentido al doctor Oliver sobre mí? Le pregunté, con voz temblorosa por la rabia. No he mentido sobre nada. Le he dicho la verdad sobre un hombre de 69 años que se niega a aceptar la realidad de su situación. Un hombre que cree que puede seguir viviendo como si tuviera 30 años. Esa es exactamente la definición de deterioro mental. Andrea se unió al ataque con una sonrisa cruel. El Dr. Oliver está completamente de acuerdo con nosotros. Dice que es muy común en personas de tu edad. Negación, terquedad, incapacidad para tomar decisiones racionales. Incluso mencionó que podríamos obtener una orden judicial si fuera necesario. Una orden judicial. Querían declararme mentalmente incompetente para tomar el control legal de mis bienes. Querían utilizar el sistema judicial para robarme todo lo que había construido durante toda una vida de trabajo y sacrificio. ¿De qué jubilación estás hablando?, preguntó Andrea con sarcasmo cuando mencioné mis ingresos. Ni siquiera tienes una pensión decente. Vives de la seguridad social y de unos ahorros que casi se han agotado. ¿Con qué dinero crees que puedes mantener esta propiedad? Era una mentira tras otra. Mi situación económica era sólida, pero habían construido una narrativa completa en la que yo era un anciano arruinado y demente que necesitaba ser salvado de sus propias decisiones. Papá, dijo Marcus con esa voz condescendiente que usaba cuando me trataba como a un niño tonto. Entendemos que esto es difícil para ti. El apego emocional a esta casa, la resistencia al cambio, pero por eso estamos aquí para ayudarte a tomar las decisiones que no puedes tomar solo. Exactamente, Andrea añadió. Te queremos. Por eso estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y energía para resolver este problema. Otros hijos simplemente habrían llamado a los servicios sociales y se habrían lavado las manos. Presentaron su plan de robo como un acto de amor filial, como si echarme de casa y robarme la herencia fuera el mayor sacrificio que podían hacer por mí, como si yo debiera estar agradecido de que estuvieran destruyendo mi vida con tanta consideración. Esa noche, después de que se marcharan, me senté en el salón donde había pasado los mejores momentos de mi vida con mi esposa, donde había visto crecer a Marcus, donde había celebrado cada uno de sus éxitos, donde había llorado cada una de sus penas como si fueran mías. Ahora, ese mismo niño convertido en un hombre de 35 años, quería borrar todos esos recuerdos. Quería convertir mi hogar en dinero y a mí en una carga que había que depositar en el lugar más barato posible. Pero yo tenía un secreto que ellos no conocían.
Algunas cartas ganadoras que cambiarían por completo el juego. Y era hora de empezar a jugar. Lo que Marcus y Andrea no sabían era que durante los últimos 6 meses había estado tomando precauciones. Cada conversación extraña, cada mirada calculadora, cada comentario sobre mi edad había hecho saltar las alarmas en mi cabeza. Por eso había empezado a grabar nuestras conversaciones. Tenía un pequeño dispositivo de grabación que mi difunta esposa había comprado años atrás para sus reuniones de negocios. Lo había encontrado mientras revisaba sus cosas y decidí quedármelo sin imaginar que algún día lo necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Durante las últimas semanas, cada vez que Marcus y Andrea venían a visitarme, activaba discretamente la grabadora. Tenía horas de audio en las que quedaba perfectamente claro su plan para robarme la casa, sus amenazas veladas, sus mentiras sobre mi estado mental y, lo más importante, sus verdaderos sentimientos hacia mí. Pero eso no era todo. El mes anterior, intuyendo que se avecinaba algo malo, había visitado a un abogado diferente al que había utilizado toda mi vida, uno que Marcus no conocía en una ciudad vecina. Le conté toda la situación y él me ayudó a proteger mis bienes de la forma más inteligente posible. En primer lugar, había transferido en secreto la mitad de mis ahorros a una cuenta bancaria en otro banco a nombre de una sociedad que el abogado había creado para mí. En segundo lugar, había modificado mi testamento, dejando todo a una fundación benéfica, con la excepción de una pequeña suma para Marcus. En tercer lugar, había preparado una declaración jurada en la que detallaba las amenazas y el plan de robo que habían estado preparando contra mí. También tenía algo más que ellos nunca habían sospechado. Hacía 8 meses, mi hermana menor había fallecido sin hijos, dejándome como única heredera una propiedad en la capital valorada en más de $500,000. Había decidido mantener esta herencia en secreto, intuyendo que algún día la necesitaría como carta de escape. Esa propiedad ya estaba siendo discretamente remodelada. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad con seguridad las 24 horas, servicios médicos cercanos y, lo más importante, lejos de las garras de Marcus y Andrea. El viernes por la mañana, Marcus llegó con unos papeles en la mano y una actitud aún más agresiva que la semana anterior. Ya ni siquiera fingía cortesía. Me trataba como si fuera un rebelde al que había que someter por la fuerza. Papá, basta de juegos. He traído los formularios de solicitud para las 3 residencias de ancianos. Vas a rellenarlos ahora mismo y el lunes empezamos las visitas. No hay más que hablar. Tiró los papeles sobre la mesa como si fueran mi sentencia de muerte. Formularios que preguntaban por mi historial médico, mis ingresos, mis bienes, mi familia responsable, todo diseñado para catalogarme como una carga social que debía ser institucionalizada. ¿Y si me niego a firmar? Pregunté. Aunque la grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo, Marcus se acercó a mí con una expresión que me heló la sangre. No te negarás, papá, porque si lo haces, mañana llamaré a los servicios sociales y les contaré tu deterioro mental, cómo te niegas a comer, cómo te olvidas de tomar tus medicamentos, cómo has empezado a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones?, pregunté incrédulo. Sí, papá, como aquella vez que me dijiste que habías visto a mamá en el jardín o cuando insististe en que yo había estado revolviendo entre tus cosas. Comportamientos claramente psicóticos que requieren atención médica inmediata. Fue brillante. Estaba convirtiendo mis momentos de nostalgia por mi difunta esposa y mis justificadas sospechas sobre su comportamiento en síntomas de demencia. Estaba creando un historial falso de enfermedad mental que utilizaría para quitarme todos mis derechos. Andrea entró en la cocina en ese momento como si hubieran coordinado su actuación. Marshall, ya he hablado con el director de Hope Village. Es la residencia de ancianos más bonita de las 3. Tiene jardines, actividades recreativas, incluso un salón de belleza. Podrías mudarte la semana que viene si quisieras. ¿La semana que viene?, exclamé. Sí, respondió Marcus con impaciencia. Ya hemos perdido demasiado tiempo con tus berrinches. Andrea y yo tenemos planes. Tenemos una vida que vivir. No podemos seguir desperdiciando nuestros fines de semana viniendo aquí para convencerte de lo obvio.
Ahí estaba la cruda realidad. Yo era un inconveniente que interrumpía sus planes de vida. Un anciano molesto que se interponía entre ellos y su comodidad. Ya ni siquiera fingían preocuparse por mi bienestar. Además, añadió Andrea con crueldad, en Hope Village estarás con gente de tu edad, gente que entiende lo que es ser viejo, lo que es no servir para nada más que para estorbar. Sus palabras eran como bofetadas. Me se estaba diciendo directamente que ya no servía para nada, que mi única función en la vida era desaparecer en silencio para no molestar a los jóvenes productivos. ¿Es eso lo que valgo para ti?, pregunté con voz entrecortada. Un anciano que no sirve para nada más que para estorbar. Marcus suspiró con exasperación, como si le resultara agotador tener que explicar la realidad a una persona tonta. Papá, no se trata de lo que vales. Se trata de ser realista. Tienes 69 años. Tu cuerpo ya no es el mismo. Tu mente tampoco. Es natural que necesites ayuda especializada. Lo anormal sería fingir que puedes seguir viviendo como si tuvieras 40 años. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas, añadió Andrea sin el más mínimo atisbo de compasión. Marcus trabaja 60 horas a la semana. Yo tengo mi trabajo y mis responsabilidades. No podemos seguir viniendo aquí cada semana para cuidar de alguien que se niega a aceptar la ayuda que necesita. Era increíble cómo habían conseguido darle la vuelta a la situación. Ellos, que habían venido a robarme en mi casa, ahora se presentaban como víctimas sacrificadas que perdían el tiempo tratando de ayudar a un anciano terco e ingrato. ¿Y qué pasa si no quiero dejar mi casa?, pregunté, enfatizando la palabra «mí». La reacción de Marcus fue explosiva. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. «Basta, estoy harto de tus caprichos. Esta casa es demasiado para ti. Y punto. Los gastos son demasiado para tu miserable pensión. Y punto. Tu salud mental se está deteriorando. Y punto. O firmas estos papeles voluntariamente o los firmaré yo con una orden judicial que te declare incompetente». Marcus tiene razón. Andrea intervino con voz gélida. Hemos sido muy pacientes contigo. Otros hijos te habrían internado por la fuerza hace meses, pero nosotros te estamos dando la oportunidad de hacerlo con dignidad, con dignidad. Querían que les agradeciera por robarme la casa con dignidad. Querían que celebrara el hecho de que estaban destruyendo mi vida de una manera civilizada. ¿Y si les digo que no tengo problemas económicos?, pregunté. ¿Y si les demuestro que puedo mantener perfectamente esta propiedad? Marcus se rió con sarcasmo. ¿Con qué dinero, papá? Tu cuenta bancaria tiene menos de $10,000. Los impuestos de esta propiedad son de $4,000 al año. El mantenimiento básico cuesta al menos $2,000 al año. Los servicios públicos, otros $200. Tu pensión es de $800 al mes. ¿Dónde están los cálculos que te permiten mantener esto? Era obvio que había estado investigando mis finanzas, probablemente accediendo ilegalmente a mi información bancaria, pero no sabía nada de mi cuenta secreta, ni de la herencia de mi hermana, ni de las inversiones que había hecho con el abogado. «Papá», dijo con esa voz condescendiente que ya odiaba con toda mi alma. «Entendemos que es difícil aceptar que ya no puedes cuidar de ti mismo, pero para eso estamos aquí, para tomar las decisiones difíciles que tú ya no puedes tomar». Eso fue la gota que colmó el vaso. Ver a mi hijo adoptivo, al que había criado con tanto amor, tratándome como si fuera un inválido mental, me dio la fuerza que necesitaba para ejecutar mi plan. «Está bien», dije finalmente. «Tenéis razón, quizás sea hora de que me retire definitivamente». Marcus y Andrea intercambiaron una sonrisa triunfante. Pensaban que por fin había cedido, que habían quebrado mi resistencia. No tenían ni idea de que acababa de declararles la guerra. Dije, «Me retiro, es definitivo», repetí con voz firme, viendo cómo sus rostros se iluminaban con maliciosa satisfacción. Creían que habían ganado. No sabían que acababa de activar la fase más devastadora de mi contraataque. Esa misma tarde, después de que se marcharan celebrando su supuesta victoria, llamé a mi abogado. «Jack, es hora de ejecutar el plan. Quiero que todo lo que preparamos se active mañana». Al día siguiente, temprano por la mañana,
Una empresa de mudanzas llegó a mi casa. Fueron discretos, profesionales y en pocas horas empacaron todas mis pertenencias más valiosas, mis joyas, mis documentos importantes, mis recuerdos familiares, todo lo que realmente me importaba. Enviaron todo directamente a mi nuevo apartamento en la capital. Luego conduje hasta el banco donde tenía mi cuenta secreta. Saqué $50,000 en efectivo, el dinero que necesitaría durante los próximos meses mientras ejecutaba mi venganza. Marcus y Andrea creían que era un anciano sin recursos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi nuevo apartamento en la capital era espectacular. 2 dormitorios, 2 baños, cocina moderna, balcón con vistas a la ciudad, seguridad las 24 horas y, lo más importante, estaba a mi nombre bajo una sociedad que Marcus nunca podría rastrear. Era mi fortaleza secreta, mi base de operaciones para la guerra que estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana, Marcus llegó al rancho esperando encontrarme tristemente empacando mis cosas para irme a la residencia de ancianos. En cambio, encontró una nota pegada en la puerta principal. Me he ido a reflexionar sobre mi jubilación. Volveremos cuando estemos listos. No me busques. Según me contó más tarde mi vecina Yolanda, Marcus se volvió loco. Gritó, maldijo, me llamó por teléfono, tratando desesperadamente de localizarme. Andrea vino corriendo y juntos registraron toda la casa en busca de pistas sobre mi paradero. Lo que no encontraron fue mi Nuevo Testamento, mi documentación legal, ni mis grabaciones. Todo estaba a salvo en mi apartamento secreto. Lo que sí encontraron fue la casa completamente vacía de mis pertenencias valiosas y una cuenta bancaria con exactamente $200, el mínimo que me quedaba, para que no sospecharan que tenía otros recursos. Durante 3 días, Marcus me llamó obsesivamente a mi móvil. Al principio, con esa voz dulce y preocupada que usaba cuando quería manipularme. Papá, estamos muy preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Vuelve a casa. Podemos hablar de todo esto. Cuando no respondía a esas llamadas, el tono cambió radicalmente. Los mensajes de voz se volvieron agresivos, amenazantes. Papá, esto es ridículo. Eres un hombre de 69 años. No puedes andar por ahí como un adolescente rebelde. Vuelve inmediatamente o llamaremos a la policía. Al cuarto día decidí responder a una de sus llamadas. Mi voz sonaba cansada, derrotada, exactamente como quería que sonara. Marcus, hijo, tienes razón. No puedo seguir huyendo de la realidad. Estoy en un hotel barato aquí en la ciudad, gastando los pocos ahorros que me quedan. No puedo más. ¿En qué hotel estás? Iremos a buscarte ahora mismo, respondió con alivio. No, no vengáis. Mañana volveré al rancho, pero necesito que me prometáis algo. Necesito una semana más para despedirme de mi casa, para procesar emocionalmente lo que está pasando. Una semana, y luego firmaré todos los papeles que queráis. Marcus aceptó inmediatamente. Una semana le parecía un precio muy pequeño a pagar por conseguir finalmente lo que quería. No sabía que sería suficiente para destruir completamente su vida. El viernes volví al rancho, pero no solo. Llegué en un taxi de lujo, vestida con ropa cara que había comprado en la capital, con el pelo peinado por un profesional y con una actitud completamente diferente. Ya no era el anciano derrotado al que habían estado humillando durante meses. Marcus y Andrea me esperaban en la sala de estar con los papeles de la residencia preparados sobre la mesa. Sus expresiones triunfantes desaparecieron cuando me vieron entrar. Algo en mi postura, en mi energía, les indicó que algo había cambiado fundamentalmente. «Papá, te ves diferente», dijo Marcus con cierta sospecha. «Me siento diferente», respondí con una sonrisa que no había mostrado en meses. Tuve tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre las personas que realmente me aman. Andrea frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que durante estos días recordé algo muy importante. Recordé quién soy realmente. No soy el anciano inútil y destrozado que queréis que creáis que soy. Soy Marshall Matthews, propietario de 2 propiedades con una sólida cuenta bancaria y una red de contactos que ni siquiera podéis imaginar.
Vi cómo palidecieron sus rostros mientras procesaban mis palabras. Marcus se levantó bruscamente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dos propiedades? ¿Qué cuenta bancaria sólida? Saqué de mi cartera un documento que había preparado especialmente para este momento. Era la escritura de mi apartamento en la capital, totalmente pagado, valorado en $500,000. Esta propiedad la heredé de mi hermana hace 8 meses. Pensé que tal vez debería mencionárselo a mi querido hijo adoptivo, pero luego recordé que está tan ocupado planeando cómo robar mi casa que probablemente no le interesaría saber nada de mis otros activos. La palabra adoptivo les golpeó como una bofetada. Marcus se quedó paralizado, procesando el hecho de que yo supiera lo de los documentos que había enterrado, lo de su intento de ocultar su verdadera situación legal en la familia. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?, balbuceó. Lo de tu adopción. Siempre lo supe, querido. Fui yo quien te adoptó. ¿Recuerdas? Lo que no sabía era que habías encontrado los documentos originales y habías decidido enterrarlos en mi jardín trasero para que no pudiera utilizarlos legalmente en tu contra. Andrea se levantó como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible. Esos documentos están enterrados. No, ya no. Los desenterré la misma noche que te vi esconderlos. Y no solo eso, los fotografié, los escaneé, se los envié a mi abogado y los guardé en una caja de seguridad junto con las grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus y Andrea se miraron con pánico absoluto, comprendiendo por fin que su víctima había demostrado ser mucho más inteligente y estar mucho más preparada de lo que jamás habían imaginado. Grabaciones. Marcus susurró con voz entrecortada. Grabaciones en las que amenazas con provocarme accidentes si no obedezco. Grabaciones en las que planeas robarme mi casa. Grabaciones en las que me insultas, me humillas y me tratas como basura. Grabaciones en las que Andrea dice que ya no sirvo para nada más que para estorbar. Vi cómo la realidad de su situación comenzaba a penetrar en sus cerebros. Habían subestimado por completo a su víctima, y ahora todas sus palabras venenosas, todas sus amenazas, todos sus planes criminales estaban documentados legalmente. «Papá, ¿podemos explicarlo todo?» «No era nuestra intención», comenzó Marcus desesperadamente. «No era vuestra intención robarme, amenazarme, mentir al doctor Oliver sobre mi salud mental, planear que me declararan incompetente para tomar el control de mis bienes. Cada pregunta era una puñalada directa al corazón de su plan criminal. Sabía exactamente todo lo que habían hecho, todo lo que habían planeado, y tenía las pruebas para demostrarlo». Andrea intentó un último recurso desesperado. «Marshall, no lo entiendes. Solo queríamos ayudarte. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien». Me reí con una risa que no había salido de mi garganta en meses. Una risa genuina, liberadora y poderosa por mi propio bien. Robarme mi casa es por mi propio bien. Encerrarme en una residencia de ancianos contra mi voluntad es por mi propio bien. Mentir sobre mi salud mental es por mi propio bien. Marcus intentó acercarse a mí, pero algo en mi expresión lo detuvo abruptamente. «Ya no soy el mismo hombre que creías que podías manipular», dije con voz firme. «Ahora soy tu pesadilla. Nuestra pesadilla. Papá, estás exagerando todo esto», dijo Marcus, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz temblaba. «Siéntate. Hablemos como adultos civilizados». «Adultos civilizados», repetí con ironía. «Como cuando me amenazaste con accidentes en las escaleras, o como cuando tu esposa me dijo que ya no sirvo para nada más que para estorbar». Saqué mi teléfono y pulsé el botón de reproducción de una de las grabaciones. La voz de Marcus llenó la habitación. «A tu edad, viviendo solo en esta gran casa, pueden ocurrir muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor». Vi cómo Marcus se derrumbaba en el sofá al escuchar sus propias palabras amenazantes reproducidas con perfecta claridad. Andrea se puso pálida como el papel. «¿Sigo?», pregunté con una sonrisa que los hizo temblar. Volví a darle al play. Esta vez era la voz de Andrea. «Estarás con gente de tu edad, gente que entiende lo que es ser mayor.
lo que es no servir para nada más que para estorbar. Esto es ilegal, balbuceó Andrea. No puedes grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento. ¿Ilegal? Me eché a reír. Querida, estoy en mi propia casa. Puedo grabar todo lo que quiera. Pero ¿sabes lo que es ilegal? Amenazar a una persona mayor con robarle sus propiedades. Mentir a un médico para declarar falsamente que alguien es mentalmente incompetente. Marcus se levantó bruscamente. Su máscara de hijo cariñoso había desaparecido por completo. ¿Qué quieres? Dinero, eso es todo. Dinos cuánto quieres para olvidar todo esto. ¿Dinero? Exclamé con incredulidad. ¿Creéis que después de todo lo que habéis hecho, después de todas las humillaciones, después de planear robar mi casa, creéis que esto se resuelve con dinero? Andrea intentó otro enfoque. Marshall, somos familia. Las familias se perdonan entre sí, superan los problemas juntas. No podemos destruirnos por un malentendido. ¿Malentendido? Repetí con voz gélida. Planear declararme mentalmente incompetente es un malentendido. Amenazarme con accidentes físicos es un malentendido. Saqué otro documento de mi cartera. Era una copia del informe que mi abogado había preparado, detallando todos los elementos legales del maltrato a personas mayores que Marcus y Andrea habían cometido. Este documento ya está en manos del fiscal. Maltrato psicológico a una persona mayor, amenazas de violencia, conspiración para cometer fraude, intento de apropiación ilegal de bienes. ¿Sabes cuántos años de prisión conllevan estos delitos? Marcus se derrumbó por completo. Papá, por favor, soy tu hijo. Tú me criaste, me quisiste. No puedes hacer esto. ¿Mi hijo? Pregunté con voz entrecortada pero firme. Mi hijo nunca me habría amenazado. Mi hijo nunca habría planeado robarme. Mi hijo nunca me habría tratado como basura. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que vivió en mi casa durante 30 años fingiendo quererme. Las palabras brotaron de lo más profundo de mi dolor. Cada sílaba cargada de años de amor no correspondido, sacrificios no apreciados, humillaciones silenciosas. Has criado a un monstruo que se ha vuelto contra ti, añadí, mirándole directamente a los ojos. Un monstruo que veía a su padre adoptivo como una cuenta bancaria andante. Andrea intentó recuperar el terreno perdido. De acuerdo. Quizás nos equivocamos en nuestra forma de abordar las cosas, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia familiar. ¿Terapia familiar? La interrumpí. ¿Para qué? ¿Para que un psicólogo me explique por qué mi hijo quiere robarme la casa? ¿Para que me enseñen a aceptar mejor las amenazas de violencia física? Me acerqué a la ventana desde donde los había visto enterrar los documentos aquella fatídica noche. Todo había empezado allí, con esa imagen de traición que se había grabado para siempre en mi retina. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Le pregunté sin darme la vuelta. No es que quieras robarme mi dinero. No es que quieras la casa. Es que nunca me has querido de verdad. Durante 30 años fingiste quererme mientras esperabas a que muriera para heredar mis bienes. Eso no es cierto, protestó Marcus débilmente. Me volví hacia él con una expresión que le hizo retroceder. No es cierto. Entonces explícame por qué nunca me visitas por amor, solo cuando necesitas algo. Explícame por qué todas tus conversaciones giran en torno a mi edad, mis limitaciones, mi inutilidad. Explícame por qué tu primera reacción cuando te dije que estaba sola fue pensar en cómo aprovechar mi vulnerabilidad. El silencio que siguió fue devastador. No tenían respuestas porque sabían que cada palabra que había dicho era absolutamente cierta. Además, continué con voz más dura, hay algo más que no sabéis. El doctor Oliver nunca creyó vuestras mentiras sobre mi estado mental. Vi cómo Marcus palidecía, comprendiendo las implicaciones. Así es. Fui a verlo personalmente. Le mostré las grabaciones en las que planeáis usar vuestras mentiras para que me declaren incompetente. Está furioso. Un médico respetado cuya reputación profesional queríais usar para validar vuestras mentiras criminales. Marcus se levantó, tambaleándose. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que mi hijo adoptivo y su esposa han estado planeando un fraude legal utilizando su nombre y su reputación.
que mentiste sobre mi salud mental para obtener documentación médica falsa que utilizarías en el tribunal. El doctor Oliver se había enfurecido cuando le conté todo, no solo por las mentiras, sino porque habían intentado convertirlo en cómplice involuntario de un fraude legal. El doctor Oliver ya ha presentado un informe corrigiendo toda la información falsa que le diste, continué. Y además de eso proporcionó una evaluación médica completa, confirmando que soy perfectamente capaz, mental y físicamente, de gestionar mis propios asuntos. Andrea comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico al darse cuenta de que todas sus mentiras se desmoronaban simultáneamente. Marshall, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos devolverte todo? ¿Devolverme qué? La interrumpí. ¿Me vais a devolver la dignidad que me habéis quitado? ¿Me vais a devolver las noches de sueño que he perdido preocupándome por vuestras amenazas? ¿Me vais a devolver la confianza que tenía en mi familia? Me acerqué a la mesa donde aún estaban los formularios de la residencia de ancianos que habían traído. Los cogí y los rompí en pedazos delante de sus ojos. Esto es lo que pienso de vuestros planes de encerrarme en una residencia de ancianos, dije mientras los trozos de papel caían al suelo. Y esto es lo que pienso de vosotros, como familia. Marcus intentó un último recurso desesperado. Papá, soy tu hijo. Me adoptaste cuando tenía 3 años. Me criaste, me educaste, me quisiste. Todo esto tiene que significar algo. Lo significaba todo para mí. Respondí con voz entrecortada pero firme. Por eso duele tanto. Porque te quería de verdad como a mi propio hijo. Porque habría dado mi vida por ti sin dudarlo. Porque cada éxito tuyo lo sentía como mío. Cada dolor tuyo me dolía más que si fuera mío. Vi cómo mis palabras le golpeaban como puñetazos. Pero tú convertiste ese amor en debilidad. Utilizaste mi afecto paternal para manipularme. Interpretaste mi generosidad como estupidez. Y lo que es peor, interpretaste mi edad como una oportunidad. No es así, papá. Te juro que no es así, suplicó. No es así. Entonces explícame esta grabación, le dije, pulsando el botón de reproducción una vez más. Esta vez era la voz de Marcus diciendo, Andrea, cuando el viejo muera seremos ricos. Esta propiedad vale una fortuna. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus se derrumbó como si le hubieran disparado en el pecho. Grabé esta conversación hace un mes, cuando creías que estaba echando la siesta. Estabas en la cocina planeando mi muerte como si fuera un acontecimiento financiero conveniente. La devastación en sus rostros al escuchar esta última grabación fue absoluta. Marcus se cubrió la cara con las manos, sabiendo que no había escapatoria posible. Andrea sollozaba, pero no por arrepentimiento, sino por puro pánico, al darse cuenta de que su futuro acababa de derrumbarse. Por favor, papá, imploró Marcus. ¿Podemos explicarlo? Estábamos hablando hipotéticamente. No lo decíamos en serio. Lo interrumpí con voz firme. Planear mi muerte para quedarse con mi herencia es hablar hipotéticamente. Referirse a mí como «oh». El viejo es un término cariñoso. Saqué mi teléfono de nuevo y marqué un número que llevaba semanas esperando usar. Jack, soy Marshall. Sí, ya tengo las confesiones que necesitábamos. Activa todo inmediatamente. Marcus se levantó de un salto. ¿Con quién estás hablando? Con mi abogado. El que has estado buscando durante semanas sin encontrar. El que ha documentado legalmente cada uno de tus delitos. Colgué el teléfono y los miré con una sonrisa que los hizo temblar. En este momento, se están activando simultáneamente 3 procesos legales contra ti. Primero, una acción civil por abuso psicológico y amenazas contra una persona mayor. Segundo, denuncia penal por conspiración para cometer fraude y apropiación ilegal de bienes. Tercero, orden de alejamiento que te prohíbe acercarte a mí o a mis propiedades. Vi cómo se les iba todo el color de la cara. Pero eso no es todo. Seguí disfrutando cada segundo de su terror. También presenté una demanda contra ti por difamación, concretamente por las mentiras que le contaste a Lord Oliver sobre mi estado mental. Andrea se levantó tambaleándose. Esto es una locura.
No puedes destruir nuestras vidas por un malentendido familiar. ¿Malentendido familiar? Repetí con incredulidad. Amenazar con matarme es un malentendido familiar. Planear robar mi herencia es un problema doméstico menor. Marcus intentó acercarse a mí, pero algo en mi expresión lo detuvo. Papá, por favor, soy todo lo que tienes. Sin mí, estarás completamente solo. Sus palabras me impactaron, pero no de la manera que él esperaba. Me dolieron porque revelaban lo poco que me conocía. ¿Solo? Me reí con una risa que sonaba liberada. ¿Crees que estar lejos de gente que me odia y quiere robarme es estar solo? Por primera vez en años me siento acompañada. Acompañada por mi dignidad, por mi autoestima, por mi fuerza. Además, añadí, sacando otro documento, no estoy sola en absoluto. Tengo amigos de verdad, personas que me aprecian genuinamente, personas que nunca vieron mi edad como una oportunidad de negocio. El documento era una carta de recomendación del club de lectura al que había empezado al asistir en la capital. Personas de mi edad que se habían convertido en verdaderos amigos, que valoraban mi compañía sin segundas intenciones. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mis amigos de verdad y tú? Le pregunté. Ellos se alegran cuando llego. Tú te alegras cuando me voy. Ellos disfrutan de mi compañía. Tú aguantas mi existencia. Ellos me ven como una persona valiosa. Tú me ves como una cuenta bancaria andante. Marcus se desplomó en el sofá, comprendiendo por fin que había perdido todo el control sobre la situación. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó con voz derrotada. ¿Qué quiero que hagáis?, repetí pensativa. Quiero que os vayáis de mi casa inmediatamente y que no volváis nunca más. Quiero que devuelvas las copias de las llaves que tienes. Quiero que recojas todas tus pertenencias antes del mediodía. Y luego, preguntó Andrea con voz entrecortada, tendrás que afrontar las consecuencias legales de tus actos. Tendrás que explicar a un juez por qué amenazaste a un hombre de 69 años. Vas a explicar al fiscal por qué planeaste robar mis propiedades. Vas a explicar al jurado por qué consideraste mi muerte como una oportunidad financiera. Vi cómo la realidad de su situación comenzaba a penetrar por completo en sus cerebros. No había escapatoria, ni negociación, ni forma de convertir esto en un malentendido familiar. Pero hay algo más, añadí con una sonrisa que los hizo palidecer aún más. Entre mis nuevos amigos del club de lectura, hay una periodista jubilada del principal periódico de la capital. Le pareció tu historia absolutamente fascinante. Marcus se levantó de un salto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la historia de un hijo adoptivo que amenaza y planea robar a su padre adoptivo va a ser noticia de portada el próximo domingo. El hijo que quería matar al padre que lo salvó del orfanato tiene un título muy atractivo, ¿no crees? Andrea empezó a hiperventilar. No puedes hacer esto. Marcus tiene un trabajo, una reputación. Yo trabajo en una escuela. Esto destruirá nuestras carreras. ¿Vuestras carreras?, exclamé con falsa sorpresa. Os preocupa vuestra carrera. No os preocupaba mi vida cuando planeabais mis accidentes. No os preocupaba mi bienestar cuando planeabais encerrarme en una residencia contra mi voluntad. Marcus intentó un último recurso desesperado. Papá, podemos irnos del país. Podemos desaparecer y no molestarte nunca más. Pero por favor, no destruyas nuestras vidas públicamente. Irnos del país. Me reí como fugitivos. Esa es tu gran solución. Huir como criminales. Por favor, suplicó Andrea. Somos jóvenes. Podemos cambiar. Podemos aprender de esto. Jóvenes, repetí con ironía. Marcus tiene 35 años. Tú tienes 32. No sois adolescentes que cometieron una travesura. Sois adultos que planearon sistemáticamente el robo y el abuso de un anciano. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Tenéis exactamente 5 minutos para abandonar mi propiedad. Si no lo hacéis voluntariamente, llamaré a la policía y haré que os arresten por allanamiento. Marcus se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, tú me criaste, te quería. No, le interrumpí con voz firme. Yo te crié, yo te quería. Tú fingías quererme mientras esperabas a que muriera para heredar mis bienes. Hay una diferencia fundamental.
Por favor, una última oportunidad, suplicó. ¿Una última oportunidad para qué? ¿Para amenazarme más sutilmente? ¿Para robarme más discretamente? ¿Para planear mi muerte con más cuidado? Andrea intentó abrazarme, pero inmediatamente di un paso atrás. No me toques. No tienes derecho a tocarme. Perdiste ese derecho cuando decidiste ver mi cuerpo como un obstáculo entre tú y mi dinero. Marcus recogió los papeles de la residencia de ancianos que yo había roto y los miró con desesperación, como si fueran su última conexión con el plan que se había desmoronado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le pregunté mientras los veía recoger sus cosas. Si simplemente me hubieran amado de verdad, si me hubieran tratado con respeto y afecto, les habría dejado todo voluntariamente cuando muriera. Pero su codicia los cegó tanto que destruyeron lo único que podría haberles dado lo que querían. La verdad de esas palabras los golpeó como un martillo. Se dieron cuenta de que su propia avaricia había destruido la posibilidad de obtener legítimamente lo que tanto deseaban. Ahora dije, mirando mi reloj, tienen 3 minutos y medio para abandonar mi propiedad antes de que llame a la policía. Los vi salir de mi casa como los delincuentes que eran, arrastrando sus pertenencias y su dignidad destruida. Cuando Marcus se volvió para mirarme por última vez desde la puerta, lo que vio en mis ojos le hizo comprender que el hombre que lo había criado, amado y protegido durante 30 años, había muerto para él para siempre. Adiós, Marcus, le dije con voz firme. Que tengas la vida que te mereces. Y cerré la puerta. Una semana después, Marcus intentó su último recurso desesperado. Como ya no podía ponerse en contacto conmigo directamente debido a la orden de alejamiento, decidió hacer algo que demostraba definitivamente que no había aprendido nada de todo lo que había pasado. Creó un perfil en una red social y empezó a retransmitir en directo, intentando manipular la opinión pública. Mi vecina Yolanda me llamó aterrorizada. Marshall, tienes que ver esto. Marcus está en directo en Internet diciendo cosas horribles sobre ti. Me conecté desde mi apartamento en la capital y no podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba, sentado en lo que parecía un apartamento barato, con los ojos rojos de llorar, hablando frente a la cámara con voz entrecortada. Mi padre adoptivo se ha vuelto loco, dijo con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. El hombre que me crió, que me amó durante 30 años, ahora me acusa de cosas terribles que nunca hice. Su edad está afectando a su mente y no reconoce la realidad. Los comentarios en directo comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. Pobre chico. Las personas mayores a veces se vuelven paranoicas. Debe de ser muy doloroso ver a tu padre en ese estado. Marcus continuó con su perfecta actuación. Andrea y yo solo queríamos ayudarle. Vimos que ya no podía cuidar de sí mismo en esa gran casa, que estaba gastando dinero que no tenía para mantener una propiedad que estaba físicamente fuera de su alcance. Solo queríamos que estuviera a salvo, cuidado por personas especializadas. Pero cuando le sugerimos algunas opciones de lugares donde podría estar mejor, lo interpretó todo como si fuéramos delincuentes. Ahora dice que le amenazamos, que queremos robarle, que planeamos hacerle daño. Es desgarrador ver cómo su mente está fabricando estas fantasías paranoicas. Los comentarios se multiplicaron. Tu padre está enfermo, hijo. La demencia senil es terrible. Deberías buscar ayuda médica para él. Marcus siguió alimentando la narrativa. Lo peor es que ahora tiene abogados que se aprovechan de su confusión mental. Personas sin escrúpulos que le están llenando la cabeza con ideas sobre procesos legales y demandas. Están explotando a un anciano vulnerable para sacarle dinero. Fue una actuación magistral, cada palabra calculada para presentarse como la víctima inocente de un padre senil y unos abogados corruptos. Cada lágrima perfectamente sincronizada para generar compasión. Si alguien conoce a mi padre, Marshall Matthews, por favor, dígale que le quiero, que siempre le querré, sin importar lo que su enfermedad le haga creer sobre mí, que estoy aquí esperando el día en que recupere la lucidez y pueda volver a ser el padre cariñoso que siempre fue. Los comentarios fueron abrumadoramente comprensivos. Eres un hijo maravilloso. Tu padre tiene mucha suerte de tenerte. No te rindas.
El amor siempre gana. Fue entonces cuando decidí que era hora de entrar en el juego. Creé mi propio perfil en la misma plataforma y comencé mi propia transmisión en vivo. En menos de 5 minutos, varios seguidores de Marcus habían encontrado mi transmisión y comenzaron a llegar comentarios. Hola, dije con voz tranquila y clara. Me llamo Marshall Matthews. Soy el padre senil del que habla Marcus en su emisión, y tengo algunas cosas que mostraros. Los comentarios explotaron inmediatamente. Es él, el padre loco. Pobrecito, no sabe lo que dice. En primer lugar, continué con voz firme. Quiero que sepáis que estoy perfectamente cuerdo. Tengo aquí un certificado médico del doctor Oliver de la semana pasada que confirma que soy mental y físicamente capaz de gestionar todos mis asuntos. Mostré el documento ante la cámara para que pudieran ver el sello oficial. En segundo lugar, quiero reproducirles algunas grabaciones de conversaciones que mantuve con mi querido hijo adoptivo, para que puedan juzgar por ustedes mismos quién dice la verdad. Pulsé el botón de reproducción de la primera grabación. La voz de Marcus llenó la retransmisión. A tu edad, viviendo solo en esta gran casa, pueden ocurrir muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Los comentarios cambiaron inmediatamente. ¿Qué ha sido eso? Sonaba como una amenaza. Espera, ¿está amenazando a su padre? Era una amenaza directa. Les expliqué con calma. Ahora escuchen esta otra. Reproduje la grabación en la que Marcus decía, cuando el viejo muera seremos ricos. Esta propiedad vale una fortuna. Entonces los comentarios fueron ensordecedores. Entonces comenzaron a aparecer mensajes completamente diferentes. Dios mío, qué hijo tan horrible. Estaba planeando robarle. Tengo horas de grabaciones como estas, continué. Conversaciones en las que planean declararme mentalmente incompetente, en las que discuten cómo vender mi propiedad, en las que se refieren a mí como el viejo y planean mi muerte como un conveniente acontecimiento financiero. Y los comentarios se convirtieron en una avalancha de indignación contra Marcus. ¡Qué monstruo! Pobre señor, ¿cómo puede hacerle esto a su propio padre? Pero eso no es todo, añadí. También tengo esto. Mostré ante la cámara las fotografías de los documentos que Marcus había enterrado en mi patio trasero. Son fotos de documentos legales que mi hijo robó de mi caja fuerte personal y enterró en mi patio trasero a las 3:10 m. Documentos que planeaba utilizar para declararme incompetente y tomar el control de mis bienes. Los comentarios eran furiosos. Llamen a la policía ahora mismo. Ese tipo es un criminal. Pobre hombre, qué pesadilla. Y finalmente, dije con una sonrisa, quiero mostrarles algo que Marcus no sabe que tengo. Mostré ante la cámara la escritura de propiedad de mi apartamento en la capital. Se trata de una propiedad que heredé hace 8 meses y que vale $500,000. Música. Marcus no sabía nada de esta herencia cuando planeaba robarme mi casa principal. Resulta que el anciano senil que no puede valerse por sí mismo es propietario de 2 inmuebles y tiene una cuenta bancaria que él nunca imaginó. Los comentarios explotaron. ¡Qué giro inesperado! El señor es más inteligente que su hijo. Marcus es un idiota, además de un delincuente. Ah, añadí con naturalidad. Y también soy copropietario de 3 negocios locales que compré con parte de mi herencia. Resulta que este pobre anciano que necesitaba estar encerrado en una residencia de ancianos tiene activos que superan el $1,000,000. La emisión se hizo viral en tiempo real. Los comentarios llegaban tan rápido que era imposible leerlos, pero el tono era unánimemente favorable a mí y condenatorio para Marcus. Para terminar, dije, mirando directamente a la cámara, quiero enviar un mensaje a mi querido hijo adoptivo, que sin duda está viendo esto. Marcus, dijiste que tu padre se había vuelto loco. Tenías razón. Me volví loco al permitir que me faltaran al respeto durante 30 años. Me volví loco al sacrificar mi bienestar por alguien que solo veía mi muerte como una oportunidad de negocio. Hice una pausa dramática, pero ahora he recuperado la cordura. Y con esta cordura viene la determinación de asegurarme de que enfrentes todas las consecuencias legales de tus acciones. Los documentos que presenté al fiscal incluyen todas estas grabaciones. El lunes por la mañana,
serás arrestado por maltrato a personas mayores, amenazas de violencia y conspiración para cometer fraude. Los comentarios fueron una celebración. Justicia, que lo arresten. Eres un guerrero, Marshall. Para todos los que están viendo, continué, quiero que sepan que los ancianos no somos víctimas indefensas esperando ser explotadas. Podemos ser inteligentes, estar preparados y cuando es necesario, podemos ser absolutamente despiadados defendiendo nuestra dignidad. Terminé la emisión con más de 50,000 espectadores y miles de comentarios de apoyo. En menos de una hora, se compartieron fragmentos de mi emisión en todas las redes sociales. Marcus había intentado destruir mi reputación públicamente, pero había conseguido exactamente lo contrario. Su propia emisión se convirtió en motivo de burla. Los comentarios sobre su video eran ahora completamente diferentes. Mentiroso. Tu padre te ha destruido. ¡Qué vergüenza! Marcus había perdido la guerra digital de forma espectacular. Su intento de manipular la opinión pública se había convertido en su humillación más absoluta. El lunes por la mañana, tal y como había prometido en mi emisión viral, Marcus fue detenido en su apartamento. Las imágenes aparecieron en todos los informativos locales. El hijo que había intentado robar y abusar de su padre adoptivo era esposado mientras los vecinos lo miraban con desprecio. Andrea también fue detenida en su lugar de trabajo. La escuela donde enseñaba la suspendió inmediatamente cuando se enteraron de los cargos. Una profesora acusada de planear el abuso de una persona mayor no era precisamente la imagen que querían proyectar. Pero la verdadera justicia llegó 3 meses después. Durante el juicio público, el fiscal había construido un caso abrumador utilizando todas mis grabaciones, los documentos ocultos, el testimonio de Elder Oliver y las mentiras documentadas que habían dicho sobre mi estado mental. El día que testifiqué fue el momento más satisfactorio de toda esta pesadilla. Entré en la sala del tribunal, vestida con un elegante traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, llevando un maletín con todas las pruebas de mis bienes reales y con mi dignidad completamente restaurada. Marcus se sentó en la mesa de los acusados, irreconocible respecto al hombre que creía controlar mi vida. Había perdido peso, tenía profundas ojeras y su traje barato no podía ocultar la desesperación que irradiaba. Cuando el fiscal me pidió que relatara los hechos, hablé con voz clara y firme. Cada palabra que pronuncié resonó en esa sala como un martillo de justicia. Durante meses, los acusados desarrollaron un plan sistemático para despojarme de mis bienes y mi libertad. Empecé. Utilizaron mi edad como pretexto para tratarme como si fuera mentalmente incapaz. Amenazaron mi integridad física. Mintieron a los profesionales médicos para obtener documentación falsa y planearon mi muerte como si fuera un acontecimiento financiero conveniente. El jurado escuchó con creciente horror mientras se reproducían las grabaciones. La voz de Marcus, diciendo, «Cuando el viejo muera, seremos ricos», resonaba en aquella sala como una confesión absoluta de culpabilidad. Cuando le tocó el turno al abogado defensor de interrogarme, intentó pintarme como un hombre vengativo que había malinterpretado las intenciones cariñosas de su hijo. «Señor Matthews», me preguntó con tono condescendiente, ¿no es posible que haya malinterpretado las legítimas preocupaciones de su hijo por su bienestar? Mi respuesta fue devastadora. Consejero, cuando alguien planea su muerte para heredar sus bienes, cuando le amenaza con accidentes físicos, cuando le roba documentos legales de su caja fuerte personal, cuando miente a los médicos sobre su estado mental, cuando se refiere a usted como el anciano que debería morir pronto, no hay posible malinterpretación. Hay planificación criminal. El abogado probó otro ángulo. ¿No considera que tal vez su hijo solo estaba preocupado porque usted, a sus 69 años, vive solo en una gran propiedad? Mi edad no es una discapacidad, respondí con voz firme. Y mi capacidad para vivir de forma independiente está documentada médicamente. Pero lo que es más importante, mi capacidad financiera para mantener mi estilo de vida está más que demostrada. Fue entonces cuando el fiscal me pidió que revelara mi verdadera situación económica. Con gran satisfacción,
Presenté al tribunal todos los documentos que probaban mis activos reales. Señoras y señores del jurado, dije, dirigiéndome al jurado. Además del rancho, los acusados querían robarme. Soy propietario de un apartamento en la capital valorado en $500,000. Tengo cuentas bancarias por un total de $300,000 y soy socio parcial de 3 negocios que generan unos ingresos mensuales de $4,000. El silencio en la sala era total. Marcus se derrumbó en su silla al oír cifras que nunca había imaginado. Los acusados, continué, planeaban robar a un hombre que creían vulnerable y sin recursos. En realidad, intentaron estafar a alguien cuyos activos superan los $1,5 millones. Su incompetencia criminal es tan evidente como su falta de escrúpulos morales. El veredicto fue unánime y rápido. Marcus fue condenado a 5 años de prisión por maltrato a personas mayores, amenazas de violencia y conspiración para cometer fraude. Andrea recibió 3 años por complicidad. A ambos se les ordenó pagar $200,000 en concepto de indemnización por daños psicológicos y difamación. Pero la verdadera justicia llegó después, cuando sus vidas se derrumbaron por completo. Marcus perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de los cargos penales. Nadie quiere contratar a alguien condenado por maltratar a su propio padre adoptivo. Andrea no solo perdió su trabajo como profesora, sino que fue incluida en una lista que le prohíbe trabajar con menores o personas mayores. Su carrera docente terminó para siempre. El apartamento barato en el que vivían fue embargado cuando no pudieron pagar la hipoteca sin sus trabajos. Sus pocos amigos los abandonaron cuando la historia se hizo viral. Incluso sus propias familias se avergonzaban de estar relacionadas con ellos. Mientras tanto, yo prosperaba en mi nueva vida. Mi apartamento en la capital se convirtió en mi refugio perfecto. Tenía vecinos respetuosos, servicios médicos de primera clase, infinitas actividades culturales y, lo más importante, paz absoluta. Me uní a 3 clubes diferentes, uno de lectura, otro de jardinería y otro de inversiones financieras. Conocí a personas maravillosas que valoraban genuinamente mi compañía sin segundas intenciones. Con el dinero que había guardado en secreto, decidí remodelar por completo mi rancho original. Lo convertí en una casa de huéspedes para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Un lugar donde personas como yo pudieran vivir con dignidad, respeto y afecto genuino. La ironía era perfecta. La casa que Marcus había querido robarme se convirtió en un refugio para víctimas de abusos familiares. Un lugar donde nadie sería tratado como una carga o una molestia. 6 meses después del juicio, recibí una carta de la cárcel. Era de Marcus, por supuesto, una carta patética llena de súplicas y falsas disculpas. Querido papá, comenzaba, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Me doy cuenta de que malinterpreté la situación, que tal vez fui demasiado insistente con tu mudanza, pero todo surgió del amor, del deseo de protegerte. Cada línea era más manipuladora que la anterior. Intentaba reescribir la historia, convertir sus amenazas criminales en malentendidos familiares. Sé que puedes encontrar en tu corazón el perdón para tu hijo, que cometió errores, pero que siempre te quiso. Cuando salga de aquí, quiero reconstruir nuestra relación. Quiero demostrar que soy el hijo que merezco ser. La carta terminaba con una súplica desesperada. Por favor, ven a visitarme. Necesito verte. Necesito que sepas que todo esto fue un terrible malentendido que podemos superar juntos. Mi respuesta fue simple y definitiva. Le envié una sola línea. Los monstruos no merecen segundas oportunidades. Nunca volví a tener contacto con él. Ahora, un año después de aquella noche, cuando los vi enterrando documentos en mi patio trasero, vivo la vida más plena y satisfactoria que he tenido en décadas. Tengo amigos de verdad, proyectos que me entusiasman, seguridad económica y algo que no había tenido en años: respeto absoluto por mí misma. Mi casa de huéspedes acoge a 12 personas mayores que habían sido maltratadas por sus familias. Cada historia es diferente, pero todas comparten un mismo hilo conductor: hijos, nietos o familiares que veían su edad como una oportunidad en lugar de como una fuente de sabiduría.
Aprendí algo fundamental durante esta experiencia. El amor verdadero no requiere que nos destruyamos por los demás. La bondad no significa permitir el abuso. Y protegerse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. No me arrepiento de haber adoptado a Marcus. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que dar amor no significa renunciar a la dignidad y que ser padre no significa ser una víctima. Hoy tengo 70 años y nunca me he sentido más poderoso, más respetado, más vivo. Marcus creía que mi edad era mi debilidad. Resultó ser mi fuerza más devastadora, porque un anciano que no tiene nada que perder es la fuerza más peligrosa del universo. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme dejando un super gracias. Así podré escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Tengo muchas ganas de saber tu opinión, así que escribe aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y dime también dónde has oído esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.